Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento nos estén escuchando. Estamos nuevamente en una transmisión de tiempos equívocos, la teoría crítica desde la periferia. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañe la compañera Yesenia. Ahorita la vamos a presentar como es debido, ¿no? Pero también señalar un poquito que en esta ocasión estamos tratando un tema quizá no muy frecuente en este canal de tiempos equívocos, que normalmente tenemos cuestiones más abocadas a temas de teoría, ¿no? A cuestiones sobre marxismo, pero en esta ocasión se nos hizo interesante y necesario también reflexionar sobre algunas cuestiones que están pasando en el continente latinoamericano, en esta ocasión específicamente en la frontera entre Colombia y Ecuador, algunos conflictos sociales que ya llevan años gestándose y que de alguna manera toda esta cuestión del asunto de las migraciones, de las movilizaciones forzadas, ¿no? Un tema totalmente vigente en la región. Se nos hace necesario tratar de también, de alguna manera, reflexionarlos y contribuir ahí a la difusión de los estudios que se estén haciendo. ¿Qué tal, Yesenia? Buenas tardes. Te Hola presento Víctor, buenas tardes. Te presento aquí con nuestro público, ¿no? Quienes nos estén viendo. Eh, Ángela Yesenia Olaya es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora asociada y coordinadora académica del Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Y bueno, ella, como ya les se darán cuenta, ¿no? Incluso su tesis de doctorado versó sobre este tema de la movilización forzada en la frontera de Colombia y Ecuador, pues nos trae una charla que se titula precisamente Vivir entre fronteras, movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera entre Colombia y Ecuador. Eh, bueno, Yesenia, sin más, te dejo para que nos hables un poquito de este tema, ¿no? Para que nos cuentes un poco de esta situación que se vive en este espacio territorial del Pacífico colombiano. Y bueno, yo cuando acabe la charla regreso, estoy nuevamente con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias Víctor y a todo el equipo por organizar este espacio. Como tú señalas, un espacio con una plática un poco novedosa en el marco de los diferentes eventos que ustedes han venido realizando, ¿no? Efectivamente, lo que les voy a presentar son partes de los resultados de mi tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta tesis se desarrolló para reflexionar acerca de los flujos de movilidades y de migraciones forzadas internas y transnacionales que se desarrollan en las comunidades afrodescendientes que habitan la frontera entre Colombia y Ecuador. En este trabajo, primero desde una perspectiva antropológica, se discute el cambio cultural en las comunidades afrocolombianas a lo largo de las diversas transiciones que ha tomado el capital extractivo en la región Pacífico colombiano en los últimos 50 años. Además, se indaga por los modos en que estos territorios, que han sido representados en los dispositivos de la identidad nacional como territorios aislados por las políticas de la identidad nacional, en realidad han estado integrados de manera traumática a formaciones económicas basadas en la extracción de recursos naturales, situación que ha transformado la relación entre las comunidades afrodescendientes y las formas de habitar y desplazarse por sus territorios. También la investigación analizó desde una perspectiva etnográfica, haciendo uso de la etnografía multisituada, cómo se han venido reconfigurando la frontera colombo-ecuatoriana, lo que yo he llamado una espacialidad de la violencia,
Dado el contexto tan fuerte de la presencia de grupos armados y la disputa por el control de estos grupos para disputarse la cadena productiva del narcotráfico, en este sentido los cultivos, los procesamientos y tráfico de drogas. Desde las experiencias de los pobladores locales, documentan los impactos de la guerra en sus territorios, en la conformación de nuevas estructuras económicas vinculadas a los cultivos de coca, en la organización del trabajo rural, en las redes vecinales y en los flujos contemporáneos de migración forzada de afrodescendientes hacia Ecuador. La investigación a través de los testimonios de niños y jóvenes testigos de la guerra y el despojo en este lugar, reflexiona cómo el avance del crimen organizado local y sus conexiones transnacionales han generado un espacio de las violencias y las muertes en esta frontera, con su respectivo poder económico, militar, que conlleva desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos selectivos, resquebrajamientos familiares, orfandad y una serie de violencias que impactan de manera fuerte y sumamente dolorosa la vida de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, para poder entender cómo el contexto de las violencias que se han vivido en Colombia han afectado el tejido social y cultural de las comunidades, es importante analizar cómo se construyen los territorios afrodescendientes y cómo las comunidades, a partir de sus propias prácticas de apropiación del espacio y construcción de territorialidades propias, han venido haciendo de estos lugares unas territorialidades para la cultura, para la vida, como espacios de socialización, como espacios de intercambios materiales, económicos, políticos y culturales, ¿no? El espacio de las comunidades afrodescendientes es fundamental también para entender los actuales procesos de lucha por la defensa de los territorios que las comunidades de manera organizada están desarrollando en diferentes lugares de la geografía nacional. No sé si se alcanza a ver la presentación que les había compartido. Creo que aquí está. Pasamos la lámina, por favor. Entonces les decía que esta frontera es sumamente importante porque constituye un lugar donde se han desarrollado los pioneros procesos de poblamiento y de territorialización de las comunidades afrodescendientes. La frontera colombo-ecuatoriana, que se conecta por el Pacífico Sur colombiano, está conectada o está atravesada por una multiplicidad de ríos y los ríos han sido constitutivos de las identidades y las culturas de las comunidades afros, dado que han sido los lugares de socialización, los espacios de representación, de movilidades, de conexiones fronterizas, conexiones locales, conexiones familiares, que estas comunidades han venido desarrollando históricamente como parte de sus procesos de identidades y construcción de estos lugares, ¿no? Sin embargo, pasamos a la siguiente, como vamos a ver toda esta perspectiva cultural e histórica que constituyen los rostros y las identidades de las comunidades afrodescendientes, paulatinamente está siendo impactada de una manera negativa, dadas las diferentes violencias armadas, pero también las violencias en términos de desigualdades económicas, de desigualdades raciales, de desigualdades históricas que impactan de manera sumamente fuerte los lugares de vida y las identidades de estas comunidades. Pasamos a la siguiente. Un espacio sumamente importante es que en esta frontera los ríos, como ya les decía, han venido constituyendo espacios de movilidad, espacios de conexiones, espacios de socialización, donde las comunidades han desarrollado sus prácticas productivas, principalmente vinculadas a la pesca y la agricultura, pero también son espacios sumamente fundamentales en la forma en cómo se representan las comunidades. El espacio para ellos es asumido como un espacio vivido, y el espacio vivido en estos territorios significa un espacio para el desarrollo de la identidad propia y para el desarrollo de las culturas propias, a través de prácticas de conocimientos, de saberes ancestrales, constitutivos históricamente y que también se transmiten de generación en generación, ¿no? Entonces, para ellos el territorio, más que ser un espacio físico, es un espacio simbólico, es un espacio cultural donde confluyen elementos materiales que hacen parte de todo este sistema de producción de conocimientos, de producción económicas, pero también de producciones simbólicas vinculadas a las raíces, a las memorias históricas y a las formas en cómo las comunidades comienzan a apropiarse de estos espacios y territorialidades. Por ejemplo, esta imagen a mí me gusta muchísimo. Esta imagen fue tomada en el 2016. Aquí vemos la representación
de la pesca precisamente y también de la agricultura, que son dos de las actividades fundamentales que constituyen la columna vertebral de las prácticas de producción ancestrales en estas comunidades, ¿no? Y que alrededor de estas prácticas de producción también se movilizan conocimiento, que eso es sumamente fuerte. Por eso en los contextos contemporáneos nosotros escuchamos las organizaciones afrodescendientes y a los líderes afrodescendientes decir que la defensa del territorio es la defensa a la vida. Efectivamente, porque la vida está cimentada en una práctica cultural propia, que son las comunidades las que la han venido construyendo como parte de estos procesos de socialización, de conexión y de construcción de sus propias formas de representaciones, tanto políticas, económicas como culturales. Pasamos a la siguiente. En este sentido, es muy importante comprender que estas dinámicas tradicionales también se articula una serie de relaciones de género a partir de las prácticas de producción. Por ejemplo, las mujeres negras en este territorio también se dedican a la actividad pesquera. Esto hace parte también del núcleo central de sus actividades económicas y de la sostenibilidad de sus lugares, ¿no? Las mujeres se nombran a sí mismas como defensora de las tierras y los territorios, ya que ellas también hacen parte de la producción de esos conocimientos y de la producción de esas prácticas económicas que confluyen en estas territorialidades, ¿no? Entonces, en este sentido, el espacio es un espacio de representación cultural, pero también es un espacio de representación económica que agencian las comunidades afrodescendientes como parte de sus procesos de creación de una cultura propia vinculada a unas prácticas tradicionales de producción de sus tierras y territorios. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto fundamental que tiene es la relación que se ha tejido, por ejemplo, con el espacio acuático. Los manglares históricamente para las comunidades afrodescendientes han sido espacios de socialización, han sido espacios de representación que ponen en evidencia cómo estas comunidades de manera articulada, cómo estas comunidades de manera comunitaria se apropian del espacio natural, del espacio vinculado a los manglares, a los ríos, al mar, y a partir de esa apropiación que hacen del espacio comienzan a tejer una matriz histórica de representación, ¿no? Y esa matriz histórica de representación va a ser parte de todo, va a ser la plataforma política de identidad que agencian las comunidades por la defensa de sus territorios ante las amenazas externas, como vamos a ver más adelante, las economías extractivas y las economías derivadas de los cultivos de coca que amenazan y destruyen esta representación simbólica y cultural de las comunidades afrodescendientes. Esta es otra imagen que a mí me gusta muchísimo. Este es en el territorio de Agua Clara, que es una de las veredas fronterizas con Ecuador. En esta imagen se ve precisamente esta representación y articulación del espacio natural con una práctica propia de las comunidades que ha sido tradicionalmente la pesca, ¿no? Y vuelvo y reitero, porque esto es muy importante, alrededor de estas prácticas económicas también se tejen una serie de conocimientos, de saberes históricamente situados que son la base política para la defensa de las tierras y los territorios afrodescendientes en Colombia. Estos saberes hacen parte de procesos más amplios de socialización comunitaria, de socialización entre las familias, socializaciones vecinales, que van precisamente a fortalecer el sentido de pertenencia articulado a contextos particulares, y a partir de eso, de fortalecer ese sentido de pertenencia, también se va formando un sujeto histórico, un sujeto político, que fortalece su identidad en un espacio concreto, pero que ese fortalecimiento de esa identidad se va a proyectar en espacios muy amplios mediante los diferentes procesos organizativos en la defensa y en la lucha de estos territorios. Pasamos a la siguiente imagen. Sin embargo, paulatinamente, a partir de la década de los 90, toda esta producción cultural de los territorios afrodescendientes comienza a entrar en conflicto con diferentes políticas económicas que se están agenciando desde el Estado, desde los diferentes sucesivos gobiernos en Colombia, vinculado a las economías extractivas. La frontera colombo-ecuatoriana se caracteriza porque es uno de los principales lugares que permite la conexión de la economía nacional en Colombia con las economías del Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, en este lugar, no solamente
solamente confluyen los intereses de las comunidades afrodescendientes que tienen sus propias formas de socialización y sus propias prácticas de producción, sino también intereses económicos vinculados a la extracción de los recursos naturales y también intereses vinculados con la guerra y el conflicto armado en Colombia. Entonces, un territorio que constantemente está en disputa, se disputan esas representaciones socioculturales propias, pero también los grupos económicos, las élites económicas y los grupos armados van a disputarse estos espacios para el desarrollo de intereses vinculados a las formas de cómo ellos conciben los territorios como lugares nada más estratégicos para la extracción de economías extractivas o para la movilidad de economías criminales, y esto entra en contradicción y atenta contra la sostenibilidad de los territorios afrodescendientes como territorios de vida de estas poblaciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, a mí me encanta mucho cómo también estos espacios de socialización en las comunidades afrodescendientes, el papel de las infancias y el papel de los jóvenes ha sido fundamental, ¿no? Los niños y los jóvenes son los principales actores que han estado en mayor riesgos dadas las violencias armadas que confluyen en esos territorios, pero también son los niños y los jóvenes quienes a través de sus propias prácticas de socialización mantienen viva la memoria histórica y la memoria ancestral de las identidades que se construyen en estos lugares. Entonces, en este espacio de frontera, la transmisión de los saberes intergeneracionales es también una plataforma política para la defensa de estas identidades afrodescendientes que están siendo constantemente amenazadas y para que estos niños progresivamente también se conviertan, sean formados como sujetos históricos, políticos, vinculados con un sentido de pertenencia en esos territorios, que esto seguramente también les va a permitir ser partícipes de todas las estrategias organizativas por la defensa de estos lugares, ¿no? Y en este caso, las infancias afrodescendientes se enfrentan entonces a esta complejidad. Por una parte, incorporar, socializar los elementos comunes de sus comunidades, pero también hacer frente a la reconversión o a la reconfiguración que los territorios afrodescendientes van presentando paulatinamente, dado los complejos procesos de disputa del territorio, tanto por las economías extractivas como por el conflicto armado que hay en estos lugares. Yo quiero señalar que esta frontera tiene la conexión más cercana con el municipio de Tumaco. Tumaco es el municipio con mayor cultivos de coca a nivel nacional. Estamos hablando que aproximadamente, son cifras del 2017, en este lugar confluyen cerca de 24.000 hectáreas de coca. Entonces ya podemos entender la magnitud del problema que hay en estos territorios. Y también son territorios que en términos de desarrollo han estado desconectados a las regiones centro del país. Y esto obedece a procesos históricos de marginación. Y es muy importante hacer una lectura de las fronteras, de cómo las fronteras habitadas por poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes se enfrentan a procesos de larga duración, de exclusión y de marginación, y que esto no es fortuito, porque en estos lugares habitan comunidades que han sido también históricamente racializadas desde un prejuicio racista. Entonces, la representación que se tiene de la frontera y de las poblaciones afrodescendientes en el imaginario nacional es representaciones de comunidades atrasadas, de comunidades incivilizadas, y todo eso hace parte de una matriz racista de poder que se ha creado a nivel nacional y que de una u otra manera va a justificar la pobreza estructural, las desigualdades sociales que habitan en esos lugares. Durante el trabajo de campo que yo realicé en esta zona fronteriza, me pude percatar, por ejemplo, que muchos de los pueblos que hacen presencia en la frontera son pueblos ribereños de aproximadamente un promedio de 100, 150 familias. Muchos de esos pueblos ni siquiera aparecen en los mapas de la geografía nacional, ¿no? Y ese es un dato etnográfico sumamente importante. ¿Por qué los pueblos no están representados en la geografía nacional, en toda la cartografía que se crea sobre Colombia y sus pueblos y territorios, ¿no? Y esto también entonces me llevó a entender, a complejizar de que esa negación en la cartografía nacional de estas poblaciones obedece a procesos históricos de racialización. Reitero, una racialización creada desde un estereotipo racista negativo contra las poblaciones afrodescendientes, pero que no es ingenuamente creada, sino que va a tener un justificante en términos económicos, que es permitir
y justificar la entrada de capitales extractivos a los territorios con el fin de generar desarrollo y generar progreso a las comunidades, ¿no? Un desarrollo y un progreso que no solamente en Colombia, sino también en las comunidades afrodescendientes de Centroamérica, en las comunidades quilombolas de Brasil, va en contra de todo este sistema cultural de representación de territorio como fuente de vida y fuente de dignidad que han venido construyendo las comunidades afrodescendientes. Pasamos a la siguiente, Javier. Gracias. Bueno, esta también es otra representación de la apropiación que hacen los niños de su espacio natural. Como les decía, no solamente es una representación por los adultos, sino que los menores paulatinamente también hacen parte de todo este proceso de socialización que les va a significar la conformación de una identidad cultural y también de una apropiación política de ese entorno, porque ese entorno es el lugar de sociabilización y también el lugar de conexiones familiares, vecinales y transfronterizas. Pasamos a la siguiente. De esta manera, una de las estrategias metodológicas que yo utilicé en el trabajo etnográfico fue realizar recorridos comunitarios con niños y jóvenes acerca de cómo las violencias que confluyen en esta zona de frontera han afectado sus propias representaciones políticas, ¿no? E identitarias de sus lugares. Estamos hablando que desde la década de los 90 hasta la actualidad, diferentes grupos al margen de la ley se disputan esas territoriales con fines al desarrollo de economías criminales, ¿no? Y donde las principales víctimas son los niños y las niñas afrodescendientes. En Colombia, alrededor de 27.000 menores, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido reclutados por los actores armados. De esta cantidad tan preocupante de violencia que afecta a los niños, cerca del 12% de estos menores son niños afrodescendientes del Pacífico colombiano, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan estos actores armados? ¿Por qué reclutan a los niños? ¿Y cuáles son los impactos que va a generar en las identidades y en las formas de representar sus espacios? Son preguntas antropológicas que hay que hacerlas para poder comprender las dinámicas de transformación de los territorios afrodescendientes y también entender entonces cuáles son los procesos políticos que en materia de organización de los territorios se tejen alrededor de las comunidades afrodescendientes para defender sus territorios de las acciones violentas de diferentes grupos armados. Pasamos la imagen, por favor. Por ejemplo, esta imagen es sumamente dolorosa. Uno de los talleres con niños que yo desarrollé en ese lugar, una de las representaciones comunes o testimonios comunes de los niños era encontrar restos de cuerpos humanos navegando sobre las orillas de los ríos, ¿no? Esto es muy, muy fuerte en términos de cómo los niños se enfrentan a una reconfiguración del espacio desde la violencia, porque no es una reconfiguración desde la cultura propia, sino desde una violencia que se ejerce por medio de actores externos. Los ríos para las comunidades afrodescendientes ha sido una fuente de identidad. Los trabajos antropológicos de la década de los 80 e inicios de los 90 han venido documentando cómo el río constituye esta columna vertebral de representación simbólica cultural, porque en los ríos las comunidades han logrado ejercer una autonomía territorial vinculada al desarrollo de sus prácticas productivas, pero también vinculada al desarrollo de referentes propios. Entonces, cuando estas especialidades son controladas por otros actores externos a las comunidades y se ejerce un control desde las violencias armadas, efectivamente se van a generar una serie de reconfiguraciones territoriales que van a afectar las percepciones históricas, las percepciones identitarias que tejen esas comunidades con sus lugares, ¿no? Entonces, y esto no solamente se da en la zona de frontera, los ríos de Colombia, en el contexto del conflicto armado, tienen largas historias y complejas historias de desapariciones, de masacres colectivas, de cuerpos que son encontrados navegando por los ríos, cuerpos, muchos de ellos desmembrados, y que han sido parte de las tácticas de violencia que han agenciado los grupos armados como una forma de control de los territorios, pero también como una forma de generar miedo, generar temor, generar control de la vida de los pobladores y a partir de esto generar dinámicas sumamente masivas y fuertes de desplazamientos y de despojos territoriales, ¿no? Entonces, una de las grandes preocupaciones que tiene el pueblo negro en Colombia es precisamente cómo sanar esa memoria histórica de los ríos que ha sido que ha sido rota por todas las violencias que
confluyen en estos lugares, ¿no? El río no se vive como un espacio físico, el río se vive como un espacio vivencial, porque hay memorias de socialización que están enraizadas en los ríos y que sobre estas memorias se están reconfigurando otro tipo de territorialidades vinculadas con la guerra en Colombia. Los ríos en Colombia han sido testigos del conflicto armado y comprender y abordar a la naturaleza como testigo, entonces nos está diciendo que hay una memoria sumamente más fuerte, sumamente compleja y que los análisis espaciales y socioculturales de las violencias en nuestros países deben también entender a la naturaleza en una perspectiva vivencial, no como un elemento o un recurso físico de extracción de los recursos, sino como alrededor de la naturaleza se construyen complejas territorialidades vinculadas a los sentidos, a los saberes y a los patrones de socialización que articulan los grupos sociales con su entorno natural. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es otra representación sumamente fuerte de los talleres que yo realicé con niños. Aquí vemos esta imagen, la niña que lo dibujó lo denominó el manglar como testigo. Si ustedes alcanzan a ver algunas figuritas sencillas, esos son espantos que la niña mencionaba haber encontrado en estos lugares, porque muchos de estos territorios, como ya se los decía, pues han sido territorios donde comunidades enteras han sido desplazadas, muchas personas han sido asesinadas como parte de toda esta confrontación armada que se vive con los territorios afrodescendientes. En ese sentido, todas estas representaciones de la violencia también son incorporadas por los niños y por las nuevas generaciones. Es decir, hay una infancia que ha sido interrumpida en términos de los procesos históricos que socializaron sus padres o sus hermanos o sus tíos con las vivencias que ellos están afrontando en la actualidad, ¿no? Y es ahí donde las instituciones del Estado, donde la escuela, donde la sociedad civil tenemos una gran responsabilidad de cómo dignificar a las infancias afrodescendientes en esos contextos de violencia. Cómo reconstruir, cómo volver a tejer esa relación histórica, armoniosa que han construido sus padres, sus abuelos en sus territorios, en los actuales contextos donde los territorios están siendo fuertemente disputados y donde los desplazamientos forzados en Colombia vienen en aumento, al igual que otras violencias que recaen sobre estas territorialidades. Y ahí un papel fundamental es entender la significancia que el territorio va a tener para las nuevas generaciones y cómo esos significados se construyen en relación con las vivencias situadas de los niños y los jóvenes en sus lugares. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, esta es otra imagen también sumamente preocupante y una imagen sumamente dolorosa de otro de los dibujos que hacen los niños, que tiene que ver con la masacre y el asesinato de una persona en este territorio, ¿no? Entonces, nuevamente, estos contextos de violencia también se convierten, y eso es muy preocupante, se convierten en espacios de socialización de las infancias. Las infancias van incorporando, internalizando todas estas vivencias que se va generando en sus territorios, lo cual también va a terminar generando en ellos traumas sociales vinculados a esas vivencias en contextos particulares, ¿no? Y que hace parte de la realidad cotidiana de los niños y los jóvenes afrodescendientes de gran parte del Pacífico colombiano. Entonces, nuevamente, es un llamado a la comunidad, es un llamado a las escuelas, es un llamado a los maestros, a la sociedad civil en general, de crear estrategias para atender estos traumas que se van derivando de la guerra y que está afectando la representación y el deseo de estar, de vivir y de socializar de estos menores con su entorno, ¿no? Las violencias, así como las culturas y los grupos sociales generan sus propios espacios de socialización desde sus propios esquemas de representación y relaciones simbólicas materiales, de igual manera la violencia también genera espacios de socialización. Y estos espacios de socialización irrumpen de manera violenta con esas representaciones históricas ya prefiguradas de las comunidades afrodescendientes, imponiendo nuevos modelos de representación desde una colonialidad del saber, desde una colonialidad de los territorios, del espacio natural, que va a que atenta contra la dignidad de las comunidades y también que son una amenaza latente para la estabilidad física, emocional, cultural y territorial de estas personas en sus territorios de origen. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto fundamental, bueno, esto también es parte de estas representaciones violentas que van creando los niños en estos contextos, y también un aspecto fundamental es que hay una ausencia muy fuerte de las instituciones del Estado en estos lugares.
es necesario que todos estos procesos de violencia que viven las infancias sean acompañados por profesionales especialistas en poder atender las necesidades de los menores. Sin embargo, a estos territorios no llega el Estado. Una de las hipótesis que yo planteé en mi investigación es nunca ha llegado el Estado, en términos de un Estado que genere dignidad y genere desarrollo de acuerdo a los saberes y concepciones de la producción económica que tienen las comunidades afrodescendientes. El Estado, con sus sucesivos gobiernos, llega de otra manera, a partir de políticas económicas extractivas que también han generado un desmembramiento cultural, físico y territorial de estas comunidades con sus espacios locales, ¿no? Entonces, ante la ausencia de la representación y de la acción política y en materia de política social comunitaria del Estado, efectivamente son infancias que quedan desprotegidas y donde en muchos lugares su único núcleo de poder, de defensa frente a esas violencias, pues sigue siendo la familia, ¿no? La familia también con todas las complejidades y violencias que han generado muchas rupturas al interior de los núcleos familiares, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de los hombres, que son mayoría en las comunidades afrodescendientes, esto también genera esas pérdidas de una figura paternal que va a irrumper algunos procesos de socialización dentro de estas comunidades y donde las infancias cada vez se están sintiendo más desprotegidas frente a estos contextos de violencias. Pasamos a la siguiente. Los despojos, pasamos a la siguiente lámina, que ha sido también uno de las prácticas de violencias más recurrentes en esta zona de frontera. En esos lugares los despojos tienen una dinámica sumamente interesante porque los desplazamientos forzados que se han generado en términos de agenciados por el conflicto armado y los actores ilegales en este lugar son desplazamientos circulares, es decir, las comunidades huyen de sus pueblos o veredas y llegan a otros territorios donde la familia extensa, los lazos familiares o los lazos vecinales van a ser el principal espacio de recepción de esta población desplazada. En esta frontera se construye y se ha generado una dinámica de despojos y de desplazamientos circulares, es decir, constantemente las personas están siendo desplazadas, ya sea por las violencias armadas o también por asuntos relacionados con el deterioro ecológico de los territorios, ¿no? El cambio climático también está generando fuertes movilidades de desplazamiento forzado y lo más preocupante de toda esta situación es que muchos de estos desplazamientos permanecen totalmente invisibilizados por el Estado. En Colombia existen estadísticas acerca de los desplazamientos, pero son estadísticas que tendrían que replantearse, dado que en muchos de esos territorios no llegan las instituciones del Estado, las instituciones encargadas de registrar a la población afrodescendiente en contextos de desplazamiento forzado, son instituciones que no llegan a gran parte de estos territorios, sobre todo los que están en contextos de mayor empobrecimiento y mayor presencia de violencias vinculadas con la guerra. Pasamos a la siguiente. Una de las preguntas que yo realicé en este lugar, porque recorrí muchísimos veredas de este territorio, es dónde están los niños afrodescendientes. Cada vez la población infantil, sobre todo la población infantil en edad escolarizada, se está reduciendo en esos territorios fronterizos. Muchos de los niños migran con sus familias buscando refugio en Ecuador. Ahora hay una migración hacia el norte de Chile. Otras familias han migrado hacia la ciudad de Cali, Bogotá o hacia el municipio más cercano, que es el municipio de Tumaco, huyendo de esas violencias armadas. Y lo más preocupante de todo esto es que existen pocos registros de esas movilidades y de esos desplazamientos forzados que se dan en un contexto fronterizo como lo es la frontera colombo-ecuatoriana, ¿no? Entonces aquí, en la perspectiva antropológica, uno de los retos es entender estos desplazamientos a partir de las ausencias que se dejan en los territorios, las ausencias en términos materiales, en términos de cómo esas materialidades por ejemplo, aquí tenemos el pupitre de una escuela, de las canoas, casas abandonadas, nos hablan de una desposesión física, material y simbólica que ha afectado a la población afrodescendiente y que los está condenando a contextos de destierro y donde efectivamente cuando las comunidades huyen hacia otros lugares, por ejemplo las ciudades, se van a enfrentar
tal vez no con una violencia de la magnitud que se vivió en los territorios, pero sí con prácticas de racismo y discriminación que van a generar otro tipo de violencias, vinculadas a la exclusión, a la segregación territorial, al perfilamiento criminal de los jóvenes afrodescendientes en las ciudades, y todo esto lo que hace es reproducir ese ciclo de violencias con sus matices y sus particularidades contra la vida de las poblaciones afrodescendientes en Colombia. Pasamos a la siguiente. Esta es cerca al municipio Palma Real, en Ecuador, en la zona fronteriza. Esta es una de las casas que ha sido abandonada, dadas las condiciones de violencias armadas. Y ahí hay un desafío muy grande en términos de política pública, pero también de los análisis espaciales desde la antropología, que es reconstruir esa memoria de poblamiento, de territorialización a partir de la ausencia y de los objetos materiales que quedan en contextos de ausencia, ¿no? Lo que yo hice fue dar seguimiento a partir de las memorias, de los testimonios de las comunidades que continúan resistiendo la guerra en esos territorios, para poder reconstruir esas historias de poblamiento, de construcción de estas territorialidades, y cómo las violencias lo que han generado es irrumpir de manera sumamente fuerte y dolorosa estas territorialidades propias, generando masivos procesos de desplazamientos y de movilidades forzadas con alcance transnacional en Colombia. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, y otro aspecto muy importante es cómo todas las prácticas del desplazamiento forzado pues también van a impactar las prácticas tradicionales de producción de las comunidades, ¿no? Este desplazamiento económico, que también es un desplazamiento cultural, va reconfigurando a los territorios afrodescendientes como lugares de las economías criminales o como lugares únicamente para dinamizar economías vinculadas al extractivismo, ¿no? Entonces esto nos permite entender por qué la lucha articulada de los pueblos afrodescendientes en Colombia es la lucha por sus propios sistemas de saberes ancestrales y de conocimientos situados en la forma de producir la naturaleza, porque esta ha sido la fuente histórica de sostenimiento de estas comunidades para la construcción de una autonomía alimentaria en los territorios. Y es luchar contra esas otras lógicas de creación del capital, porque recordemos, como ha señalado David Harvey, el capital también crea sus propias formas de representación y de producción de los territorios. Y esta representación y producción está vinculada a la destrucción de los recursos naturales, y con ello el desplazamiento y las movilidades forzadas de los grupos locales que habitan en territorios estratégicos y ricos en recursos naturales. El capital también genera sus propios territorios. El capital tiene una forma, una concepción particular de desarrollo, y tiene una concepción particular de crear territorialidades, que está vinculado a todos los mecanismos de colonialidad del poder, de colonialidad del saber, de colonización de estas formas de vida para imponer un modelo hegemónico de desarrollo que atenta contra los derechos de los pueblos locales que habitan en estas territorialidades. Pasamos a la siguiente. En este sentido, bueno, esta es otra imagen de algunas casas que han sido abandonadas por sus familias en el contexto de las violencias en Colombia. Como les señalaba, muchas de estas familias han migrado en busca de refugios a Ecuador. En Ecuador se insertan generalmente en otras dinámicas económicas. Por ejemplo, gran parte de la población afrodescendiente que habita en el municipio de San Lorenzo, de Ecuador, que es el primer municipio fronterizo con Colombia por el Pacífico Sur colombiano, las comunidades afrodescendientes se insertan a trabajar en los cultivos de palma africana en condiciones realmente indignas frente a estas condiciones de explotación laboral que enfrentan el país vecino, ¿no? Entonces, nuevamente se produce ese circuito de que esta mano de obra en contexto de migraciones forzadas continúa este hilo y este espacio de explotación de estas personas, ahora no en el contexto de una guerra, pero sí en el contexto de una economía de monocultivo, como es la palma africana. Ecuador es el quinto país con mayor producción de biocombustible a nivel internacional, ¿no? Entonces es un país que requiere de este tipo de mano de obra para acelerar y para incrementar la producción del aceite de palma, y con esto lo que se generan son nuevas formas de explotación sobre la vida y sobre el trabajo de las comunidades afrodescendientes que llegan a estos lugares, ¿no? Entonces son lugares, la frontera colombo-ecuatoriana nos habla de lugares deshabitados,
nos habla de lugares de las ausencias, nos habla de lugares que han sido desplazados, que han sido interrumpidos en su propia construcción histórica y cultural por actores externos, ¿no? Y que a partir de eso tenemos un gran desafío. En Colombia estamos en toda una pedagogía de crear la memoria histórica del conflicto armado, y eso implica llegar a estos lugares y reconstruir estas historias de violencia, esas historias de dolor que han generado impactos tan negativos y tan dolorosos para las vidas de las poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, aún en esos contextos de violencia, en esos contextos de dolor, hay personas que se han negado o han resistido al desplazamiento forzado. Muchos de ellos porque no tienen un lugar a donde ir, porque tienen temor a insertarse a las grandes ciudades donde saben que van a vivir racismo, saben que van a vivir discriminación, saben que van a vivir otros tipos de violencia, y la gente no quiere enfrentarse a esos contextos, ¿no? Y son estas personas quienes se niegan o quienes resisten al desplazamiento, quienes desde sus propias estrategias de sobrevivir en esos lugares también nos está hablando de una memoria que interpela la guerra, de una memoria que a partir de la presencia situada de ellos en sus lugares, también está resistiendo a todas esas violencias y a esos desplazamientos forzados que atentan contra la dignidad de las comunidades afrodescendientes, y es otra forma de tejer resistencia y es otra forma de construir memorias colectivas de solidaridades frente a los flagelos de violencia que está afectando a la población afrodescendiente. Pasamos a la siguiente imagen. Como les venía señalando, en esos contextos entonces se ha configurado un campo de migraciones invisibles, migraciones que no han sido registradas por las instituciones del Estado. Esa es una frontera abierta. En esta frontera hay pocos, yo diría, no existen controles fronterizos para el paso de colombianos hacia Ecuador. Esto también se debe a unas relaciones históricas y relaciones diplomáticas entre los dos países, pero que esto también genera esta movilidad, esta libre movilidad en la zona fronteriza también genera impactos negativos en la manera en cómo se invisibilizan los desplazamientos forzados de las comunidades afrodescendientes hacia el país vecino. En Colombia no tenemos registros certeros de cuánta población ha sido desplazada a esos lugares y dónde se encuentran estas comunidades, ¿no? Existen pocos datos que son interesantes, pero que ahí también es importante a estos datos estadísticos darles un contenido en términos de visibilidad de esos rostros que han migrado, que están migrando en estos momentos, para así poder reconstruir las memorias y las historias de las violencias desde las voces de las víctimas, porque esto es muy importante. Las voces de las víctimas son las que permiten interpelar todo este estado de violencia que afecta a las comunidades afrodescendientes, para así poder generar otras medidas de reparaciones, no solamente en el plano individual, sino también reparaciones colectivas, que permita atender a todas estas desigualdades y violencias que la gente está enfrentando cotidianamente en sus territorios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta también es parte de una experiencia que yo tuve en campo, donde vivencié un fenómeno relacionado con el desplazamiento forzado, una movilidad forzada. Y en ese contexto, pues nuevamente, ¿no? La ruptura con el lugar de origen, la ruptura con los sistemas familiares y vecinales que se crean en el contexto de la frontera, y también cómo esas personas se van a insertar en las sociedades receptoras, ya sea del lado ecuatoriano, del lado colombiano, en contextos de precarización de sus vidas. Los migrantes, cuando huyen de sus territorios, no llegan a vivir a los centros de las élites blancas económicas de los países. Los migrantes llegan a vivir, por lo general, en lugares de la periferia, y en estos lugares de la periferia, en los márgenes, se van a reproducir nuevas violencias por su condición racial, por su condición de pobreza, que también por su condición de migrante van a complejizar aún más su estadía en estos lugares, y por tanto se incrementan todas las violaciones a los derechos humanos contra esas poblaciones, ¿no? Muchas de esas comunidades pueden permanecer 2-3 meses en Ecuador, trabajar como obreros en los cultivos de palma africana, luego pueden generar todo un proceso de movilización hacia el norte de Chile. Recordemos ahora que el norte de Chile, dado toda la economía extractiva vinculada a la minería que se está viviendo en este lugar, también ha sido atractivo para la llegada de migrantes, no solamente colombianos, sino también migrantes haitianos, centroamericanos, que son insertados dentro de esta economía como mano de obra precarizada, ¿no? Entonces, nuevamente se va profundizando y se van extendiendo estos espacios de violencia,
no en nombre de un conflicto armado, pero sí en nombre de unas desigualdades sociales y de un tipo de economías extractivas que también generan masivos procesos de violación a los derechos humanos y también desplazamientos y expulsiones de las comunidades afrodescendientes con sus lugares de origen. Pasamos a la siguiente. Y una de las preguntas con las que yo cierro la investigación es, en este contexto de reconstrucción de la memoria del conflicto armado en Colombia, si realmente hay un lugar donde volver para las comunidades afrodescendientes que han huido o han sido expulsadas por los actores armados con todas sus dinámicas de violencia contra ellas. Es una pregunta compleja en el sentido de que el territorio es la plataforma principal en la lucha y en la defensa de la vida de las comunidades afrodescendientes, pero que gran parte de estos territorios continúan en manos de actores armados o continúan siendo explotados por las economías extractivas en el Pacífico colombiano, ¿no? Entonces es una situación de muchísima complejidad donde hay que analizar cuáles serían esas fisuras en términos de que los territorios puedan permitir una reconstrucción del tejido social comunitario en las comunidades y una dignificación de las condiciones de vida de estas personas, ¿no? En esta frontera, desde que se iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, la producción de cultivos de coca ha aumentado en un 55%. Entonces, una contradicción lo que se está viviendo. Por una parte, hay todo un discurso, hay toda una plataforma política para finalizar el conflicto armado, pero por otra parte hay un empoderamiento de los grupos armados, nuevas lógicas de violencia que continúan atentando a las poblaciones afrodescendientes de esos lugares. Por eso, una de las principales demandas de las comunidades afrodescendientes es que el Estado y el gobierno nacional tienen que revisar y generar un diálogo nacional sobre qué se está entendiendo por desarrollo en Colombia y de manera específica en los territorios del Pacífico afrocolombiano, y que las comunidades sean convocadas como actores políticos, como actores conocedores de sus espacios locales para la producción de otras formas de desarrollo, vinculados al buen vivir o al vivir sabroso en las comunidades afrodescendientes, que permita dignificar la vida, porque lo que se trata es de dignificar esos contextos de violencias tan fuertes y tan desgarradores que atentan día tras día con la vida de las comunidades afrodescendientes. Y entender esta afectación de la vida no solamente como una afectación en términos físicos, la vida también se afecta de manera simbólica. Las imágenes que mirábamos de los niños, de cómo ellos están representando estos espacios de la frontera, es una afectación, es una transgresión a la memoria cultural de esas comunidades, es una muerte de la cultura como hecho social, porque ya se instalan otras representaciones vinculadas con las violencias, y las violencias más desgarradoras, ¿no? Entonces aquí hay una complejidad sumamente fuerte entre la muerte física, la muerte como hecho social, que articuladas estas dos dimensiones atacan con mayor vehemencia la vida de las poblaciones afrodescendientes. No se trata únicamente de que las comunidades regresen al territorio, sino de generar esas condiciones dignas de planeación desde la cultura propia para que estos territorios, desde los propios saberes de las comunidades afro, puedan ser espacios que permitan la pervivencia cultural, principalmente de las nuevas generaciones. Pasamos a la siguiente. Sí, quiero finalizar esta plática señalando que efectivamente en el campo de los estudios afrodescendientes en Colombia ha habido una producción sumamente amplia de todas estas reconfiguraciones que ha hecho la guerra, de los territorios afrodescendientes, de las dinámicas, de los desplazamientos y de los despojos territoriales, y que este campo nos convoca a los investigadores y aún más a los que hemos nacido en estos territorios, somos originarios de estos lugares, a seguir pensando las territorialidades afrodescendientes, pero sobre todo a generar articulaciones con las organizaciones y con los movimientos sociales para crear otras posibilidades de contribuir a dignificar, a reconstruir ese tejido social comunitario de los pueblos afrodescendientes. Y creo que uno de los principales pasos es escuchar las voces de las comunidades que han vivido la violencia desde sus propias realidades y desde sus propias geografías,
para entender cuáles han sido los impactos de estas violencias, porque muchos de estos impactos de las violencias son negados o son invisibilizados en el contexto de la sociedad nacional. Y de este lugar entender por qué las exigencias de defensa de los territorios, por qué las exigencias de participación política en las mesas de concertación, en la planeación de la paz de las comunidades afrodescendientes, pero también contribuir a crear pedagogías para la paz, pedagogías que permitan que esas nuevas infancias que están viviendo la guerra, que continúan situados en estos contextos de violencia, esas nuevas infancias tengan la posibilidad de salir de esos contextos de violencia e insertarse en otros espacios de representación desde otras dimensiones, desde dimensiones mucho más arraigadas a sus culturas, a sus saberes, pero también a otras dimensiones que abran un abanico de posibilidades para la movilidad social de estas poblaciones. Muchas de estas comunidades continúan estando en lugares de confinamiento, es un confinamiento territorial, es un confinamiento producido por las violencias, pero también es un confinamiento producido por la pobreza extrema. Entonces son articulaciones tan complejas de diferentes niveles que imbrincadas, la violencia, la pobreza, las desigualdades, el racismo estructural que se vive en Colombia, afectan de manera desproporcionada la vida de las personas afrodescendientes y que muchas de estas historias también continúan en lugares de anonimatos. Quiero cerrar señalando que en esos lugares la gente está resistiendo todos los días y parte de esa resistencia es la creación de organizaciones, la creación de plataformas, la creación de colectivos donde las personas se organizan de una manera autónoma para entender para sanar también todas esas violencias que han afectado sus corporalidades y que han afectado sus territorios, pero también para crear estrategias que permitan reconstruir el tejido cultural y territorial en sus comunidades, ¿no? Las comunidades afrodescendientes son agentes de cambio social y ese cambio social se construye, se mantiene y se proyecta desde los sentidos que ellos le otorgan a la vida, y es una vida enraizada a sus territorios de origen porque es la matriz cultural de representación de estas comunidades. Sin embargo, las resistencias no solamente deben de ser leídas en el plano de lo colectivo, también existen resistencias individuales. El hecho de que la gente resista el desplazamiento forzado es otra forma de resistir en sus lugares, porque es otra forma de mantener una permanencia en territorios altamente conflictivos, y a partir de eso es una forma de decirle a la sociedad, de decir al Estado, de decir a las instituciones: somos sujetos históricos situados en contextos particulares y desde esos contextos mantenemos nuestra presencia y luchamos frente a todas esas lógicas de violencias que están a nuestro alrededor y que nos están impactando de manera muy negativa, ¿no? Entonces, estas resistencias deben de ser leídas en ese marco de creación de plataformas políticas propias, de representaciones culturales propias, donde las comunidades están construyendo sus propias memorias, sus propias historicidades, para también poder decirle a los actores violentos: no los queremos en nuestros territorios, nosotros queremos nuestros territorios libres de violencia, y desde ese lugar poder generar, reitero, esa reconstrucción del tejido social y comunitario que se vive en los territorios afrodescendientes. Desde aquí creo que el campo de los estudios afrodescendientes en Colombia tiene una responsabilidad. La investigación se convierte en una responsabilidad ética, en una responsabilidad política, de contribuir a visibilizar esas historias desde las propias voces de las comunidades que son afectadas por esas violencias y contribuir a entender los cambios de esos territorios, porque son territorios que constantemente se están reconfigurando. Los reconfigura la pobreza y también los reconfiguran las violencias armadas, y también los reconfiguran las plataformas de organización y de movilidad política que agencian estas comunidades de sus propios lugares, ¿no? Entonces, todas estas reconfiguraciones hacen parte del cambio cultural que se teje en las comunidades afrodescendientes, y es un cambio cultural que se debe leer desde la perspectiva desde una perspectiva ética, situado con las voces de las comunidades, pero también de una perspectiva que permita interrogarse acerca de las complejidades que el capital, con sus múltiples articulaciones, genera en los territorios afrodescendientes, y cómo las comunidades negras resisten a estas complejidades del capital, pero también proponen otras alternativas a sus propias vivencias con sus lugares y a toda la matriz
de la memoria ancestral, de la memoria cultural que agencian como parte de sus procesos de creación de una subjetividad histórica y también de una subjetividad política en sus lugares de origen. Dejaría, Víctor, hasta aquí para ver si tenemos comentarios o preguntas sobre el tema. Sí, muchas gracias, Yesenia. Es muy interesante todo esto lo que dices, ¿no? Y demasiado fuerte en términos de cómo entender la cuestión de las violencias en América Latina y específicamente en esta zona del Pacífico colombiano, que de verdad es una cuestión ahí como muy fuerte, ¿no? Una herida que sigue abierta y que hay que seguir explorando y analizando y buscando, como decías, ¿no? Algunas salidas, ¿no? Han llegado ahí como varios saludos, ¿no? De los amigos colombianos principalmente, ¿no? También de Italia por ahí, de otras partes, de otros lugares. Pero bueno, antes de pasar ahí a las preguntas que tiene el público, a mí me gustaría, si pudieras ahondar en dos cuestiones que se me hace como interesante, ¿no? En algunos de tus escritos, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo creo que a lo largo de tu exposición se puede ver un poquito esta cuestión. El uso de la frontera, ¿no? ¿Cómo estás entendiendo esta noción de frontera, ¿no? ¿Cómo la estás abordando, ¿no? Sobre todo también porque en algunos escritos tú llegas a hablar de que hay una imbricación entre las fronteras y una red de sistemas de lugares, ¿no? ¿Cómo entender estos dos conceptos, ¿no? ¿Cómo entender esa imbricación de la que hablas, ¿no? Y por otro lado, bueno, es efectivamente toda una historia de despojos, ¿no? Una historia de explotación, ¿no? Y una historia también de negaciones de vidas y de proyectos, ¿no? Parte de lo que has estado comentando. Pero a pesar de ello, también de alguna manera todo este conflicto que mencionas, digamos que es relativamente reciente en términos, como decías, de una larga duración, ¿no? Ese es un espacio que podríamos, a riesgo de equivocarme, ¿no? Definir todavía como un espacio quizá joven, ¿no? En términos de la expansión de su desarrollo y de su modernización, ¿no? Unos 30, 40 años que lleva todo este conflicto y me parece interesante ahí cómo de alguna manera todas estas cuestiones más hacia el asunto de la economía, ¿no? Tanto de la economía formal, digamos, la ilícita, están totalmente ligadas al despliegue del neoliberalismo en América Latina. ¿No? Entonces, no sé si podrías ahí como ahondar un poquito más en este asunto de esa relación entre lo local y lo global, ¿no? Sobre todo en términos de una cuestión que, que es ahí como muy fuerte y también muy presente, que es la cuestión del narcotráfico, ¿no? Yo creo que es ahí también la reconfiguración del narcotráfico, no solo en Colombia o en México, en general en toda América Latina, que se presenta ya como una empresa transnacional, ¿no? Más que ser ahí como economías plenamente locales, etcétera, ¿no? Pues realmente ya lo podemos ver como empresas transnacionales prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si podrías comentar un poquito de esto y después pasamos a las preguntas del público. Sí, es muy interesante, Víctor, la principal pregunta de cómo entender las fronteras. Efectivamente, hay una visión clásica de entender a las fronteras como el límite que separa a dos naciones, ¿no? Un límite más construido desde relaciones políticas y relaciones geoestratégicas. En el contexto de las comunidades afrodescendientes que habitan en este lugar de frontera, la frontera se asume como un estado relacional, como un espacio relacional, como un espacio circular que por una parte ha permitido la creación
de territorialidades propias. La territorialidad hay que entenderla como el espacio de las vivencias, donde las comunidades reproducen sus propios mecanismos económicos, sus propios mecanismos culturales y también sus propios saberes tradicionales en relación con ese espacio. Entonces, a partir de eso se vive la frontera no como un límite político que separa Colombia y Ecuador, sino como un espacio relacional. No lo mencioné en la presentación, pero antes de que se estableciera un límite político entre Colombia y Ecuador, las comunidades afrodescendientes de Ecuador y las comunidades afrodescendientes de Colombia convivían porque hacen parte de una relación histórica de lo que se conoce como la familia extensa, es decir, estos vínculos de parentesco que trascienden el espacio físico y se conectan en una espacialidad mucho más fuerte que es la cultura. En ese sentido, hay una imbricación de diferentes significados de la frontera. Para las comunidades, reitero, es una frontera cultural, de vivencias, de relaciones entre vecinos, de relaciones familiares. Hay una concepción por parte del gobierno, de los gobiernos entre Colombia y Ecuador, que es una frontera política, y esto tiene mucho sentido en el contexto del narcotráfico, porque gran parte de las disputas entre Colombia y Ecuador, me voy al gobierno de Correa, Rafael Correa, ha sido precisamente las políticas de fumigación con glifosato que el Estado colombiano ha implementado en esta zona de frontera para la erradicación de los cultivos ilícitos y que ha afectado al país vecino ecuatoriano, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde las lógicas del gobierno, la frontera se vive como un asunto político y de conflictos desde el orden de lo político que deja de lado las historicidades, las voces, las espacialidades construidas por las comunidades afrodescendientes. Pero también en esta doble construcción de la frontera hay una triple frontera, que es cómo los grupos armados conciben la frontera. Y la conciben a la frontera como un lugar para el desarrollo y la movilización de economías criminales. Entonces, gran parte de la cocaína que sale de los territorios del Pacífico colombiano, que llegan a México, Estados Unidos y que hacen toda esta espacialidad de las economías del narco, es otra forma de concebir a los territorios como un espacio para movilizar economías criminales y donde las voces y las representaciones de las comunidades afrodescendientes son totalmente invisibilizadas o son exterminadas por medio de estas acciones, ¿no? Y por otra parte, el sistema de lugares es una categoría de Odile Hoffman que ella relaciona las vivencias entre territorios, entre espacios, entre veredas. Las veredas son pequeños pueblos que se constituyen a lo largo de la frontera y cómo esto va generando una conexión en red de los territorios. Entonces, esas redes de la familia extensa, esas redes vecinales, esas redes de parentesco hacen parte de un sistema mucho más complejo de relacionamiento que en contextos de conflicto armado son los que le permiten a las comunidades afrodescendientes poder huir de estos lugares y tener un lugar donde llegar a partir de estos mecanismos de desplazamientos que se van tejiendo en el lugar. Es muy interesante lo que tú señalas acerca de leer todas esas violencias en el contexto de expansión del neoliberalismo, hace parte de esto, es decir, los asuntos de la criminalidad organizada en Colombia no son asuntos locales o nacionales, estas son economías globales, estas son economías que traspasan las fronteras nacionales, porque se conectan, o sea, la criminalidad es una organización a nivel global, y en este tipo de organizaciones a nivel global, efectivamente, quienes llevan todas las desventajas en términos de amenazas, de exterminio, de negación de los derechos humanos son los grupos locales que viven en esos territorios altamente disputados por estos grupos al margen. Y lo más interesante que yo veo dentro de esta globalidad criminal es que también impone unos modelos de representación y de convivencia. Entonces, que los niños en estos territorios sean reclutados de manera forzada, ya está creando otra forma de niñez, está formando otro tipo de sujetos que no necesariamente pasan por los espacios de socialización de sus comunidades afrodescendientes, sino que los grupos criminales se convierten en los espacios de socialización de esos niños. Las representaciones que los niños hacen a partir de las imágenes nos está hablando de otras fuentes hegemónicas de socialización que son impuestos por esta criminalidad global y que alimenta la formación de un sujeto que posiblemente va a ser incorporado a sus estructuras en esa misma edad que están los niños o mucho más adelante, ¿no? Entonces, el crimen va generando sus espacios de movilidad, sus espacios de socialización y sus espacios de formación de sujetos con unas características particulares, ¿no? Es lo que se ha definido en México
teniendo en cuenta, por ejemplo, las relaciones en la frontera norte con los Estados Unidos y cómo los grupos criminales en México, los carteles del narcotráfico, también han generado todo un proceso de reclutamiento forzado de los jóvenes y a partir de eso toda la inducción a la violencia que se genera en estas personas, ¿no? Y eso hace parte de, son los recursos de las violencias, unos recursos que también se construye como lo señala Saya a partir de su categoría de capitalismo gore, precisamente son recursos de la criminalidad que los grupos criminales agencian a estos lugares y que esto va a alimentar aún más esos espacios de violencia y todas esas afectaciones negativas contra las comunidades. Me gusta muchísimo lo que José Manuel Valenzuela, por ejemplo, ha llamado como el juvenicidio en los territorios donde opera el crimen organizado, porque el juvenicidio es esta interseccionalidad entre la racialización de las subjetividades desde estereotipos negativos, que es ser afrodescendiente en nuestros estados. Ya tenemos también todo un bagaje teórico que nos permite comprender cómo la corporalidad afrodescendiente se construye en relación con las violencias, en relación con lo negativo y toda una serie de estereotipos que le significan a la gente exclusión y segregación. Pero también son afrodescendientes, son comunidades empobrecidas, son comunidades excluidas y todo esto va a fortalecer aún más las posibilidades de que los jóvenes y los niños sean insertados de manera forzada en las estructuras criminales o sean exterminados, ¿no? Que es lo que está pasando en gran parte de las comunidades del territorio del Pacífico colombiano. Entonces yo diría que sí, son lógicas globales, son economías depredadoras, de expropiación, no solamente de los recursos naturales, sino también de una expropiación de las subjetividades y de las culturas de las comunidades, ¿no? Quiero retomar la autora de Capitalismo Gore, Saya Valencia, si no estoy mal. Creo que su libro sobre todas estas relaciones que se construyen en el norte, en las relaciones México-Estados Unidos, también pueden generarnos una lectura de las realidades que se viven en las comunidades afrodescendientes en Colombia. Sí, muchas gracias, ¿no? Justo también, bueno, hay una de las cuestiones, ya que mencionabas también a Sayak, ¿no? Que te quería preguntar, ¿no? Es sobre un poco sobre el bagaje teórico que está detrás de toda tu tesis, ¿no? Digo, ya yo recuerdo, ¿no? En algún momento, hace mucho tiempo que platicábamos un poco, cuando todavía la estabas realizando, ¿no? Que toda la parte teórica era una cuestión a la que dedicaste mucho tiempo, ¿no? Aparte de David Harvey, ¿no? Yo recuerdo que por ahí andabas leyendo a Sandro Mesadra, ¿no? A Sakia Fassen, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero una de las cuestiones un poco en ese sentido es todo esto que mencionabas, ¿no? Sobre las lógicas de exclusión, ¿no? Todas estas lógicas de despojo, ¿no? Simbólico, material, etcétera. ¿Cuál es el bagaje que utilizas para referir a todas estas lógicas, ¿no? Excluyentes, ¿no? En una sociedad, pues, que está marcada precisamente por todas esas lógicas de la violencia, ¿no? Sí, efectivamente todo el desarrollo teórico para comprender analíticamente la situación de las comunidades, a mí me llevaron a desarrollar la categoría de necropolítica de Chilbembe, precisamente porque hay una articulación de un necropoder entendido como la capacidad que tienen los gobiernos en nuestros estados para decidir qué población en función de la clase y de la raza merece vivir y cuáles no. Y eso es lo que se está generando en Colombia y esos son dispositivos históricos también que hacen parte de procesos más amplios de segregación y de exclusión de ciertas vidas en función de la clase a la que pertenecen, en función de los territorios en los que habitan, en función de la raza que representan, ¿no? Y esas interseccionalidades que se dan alrededor de la necropolítica permite comprender por qué las violencias armadas continúan afectando de manera desproporcional a las comunidades afrodescendientes y que estas violencias armadas se intersectan con complejos contextos de pobreza extrema. Vamos, es que la gente no solamente está huyendo de la violencia, la gente está huyendo
también del hambre y del empobrecimiento progresivo de sus territorios. Y esto complejiza aún más esta situación de riesgo y de vulnerabilidad que está viviendo la gente. Y no es cualquier sujeto el que se está movilizando, es un sujeto afrodescendiente, es un sujeto negro, construido desde las relaciones de poder que ha agenciado el Estado nacional con los grupos sociales como una vida precaria, como una vida no merecedora de ser reconocida y de ser incluida como parte de un nosotros nacional. Entonces es un bagaje sumamente amplio de un racismo estructural entendido como este sistema de dominación que en función de supuestas diferencias biológicas y raciales entre los grupos sociales genera procesos de exclusión, y a ese racismo estructural se va a conectar con un capitalismo por despojo agenciado por las élites económicas, pero también por los grupos armados que contribuyen a generar todo ese estado de pobreza estructural contra las vidas afrodescendientes, ¿no? Entonces son vidas y son sujetos que constantemente están siendo producidos desde la lógica de poder como vidas desechables, como vidas no merecedoras de ser reconocidas e incorporadas a la identidad nacional, pero que son las comunidades, desde sus propios procesos de reflexión continua, de construcción de sus identidades, quienes interpelan esas representaciones. Y a partir de eso están construyendo, están organizando nuevas formas de representación política de sus identidades que también genere el reconocimiento de derechos. Y eso ha sido la larga lucha de reconocimiento en Colombia. En Colombia, la reforma constitucional de 1991, donde se reconoce por primera vez a los sujetos afrodescendientes como sujetos de derecho, es parte de esa lucha histórica de las comunidades, porque en las comunidades afrodescendientes hay la formación de un sujeto político. Constantemente las comunidades están agenciando nuevas alternativas y nuevas pedagogías para construir y fortalecer una subjetividad política. Y esa subjetividad política tiene una capacidad de liberación con el Estado en materia de reivindicación y de defensa de sus derechos territoriales y de sus derechos culturales, ¿no? Entonces, yo diría que dentro de esta necropolítica hay fisuras, y son fisuras que construyen las comunidades afrodescendientes desde sus propias agencias políticas, sociales y culturales, y desde sus propias voces y formas de representarse a sí mismo para romper con esos estereotipos negativos contra sus vidas, pero también para buscar romper todas esas estructuras de segregación y exclusión que históricamente les ha afectado. Claro. Mira, hay un par de preguntas que nos hace Luis Carlos Periñán. Las voy a leer, no sé si se pueden poner ahí, pero las leo de todos modos, ¿no? Es común que en el suroccidente del país, donde hay mayor población afrodescendiente, se escuche que personas pobres van a Ecuador a buscar dólares. ¿Cómo crees que afecte dicha movilidad a la formación de sujetos políticos colectivos en esos territorios? Y la siguiente que hace es, la ausencia del Estado colombiano ha formado otros monopolios de violencia, pactos que se han alterado por la dejación de armas de las FARC, predación de rentas y organizaciones estatales o contraestatales. ¿Cómo crees que ello ha influido en la perspectiva política que las organizaciones afro tienen frente a la toma del Estado, la animadversión a él o la construcción de paz en el territorio? Bueno, son un par de preguntas que nos hace aquí el compañero. Sí, Luis Carlos, muchísimas gracias, que son dos preguntas sumamente importantes para la discusión. En el transcurso de la plática señalaba que hay diferentes formas de construir resistencias. Todas las resistencias no deben de ser leídas de manera colectiva. Existen otras formas de resistir de manera individual. Desde mi perspectiva, el hecho de que los jóvenes, porque son en su mayoría los jóvenes, se desplacen o migren hacia Ecuador buscando insertarse en otros espacios laborales. Por ejemplo, gran parte de las mujeres negras que llegan a ese lugar se insertan en el trabajo doméstico, los hombres se dedican al cultivo de la palma africana para ganarse unos dólares, como tú lo señalas, es parte de una estrategia de sobrevivencia, porque en gran parte de los territorios afrodescendientes de la zona fronteriza con Ecuador, la única posibilidad de movilidad económica que tienen las comunidades son los cultivos ilícitos. Y esa también es una discusión interesante en Colombia, porque los cultivos ilícitos, el cultivo de la coca se ha convertido en una posibilidad, y pongo esa posibilidad muy entre comillas, de sobrevivencia, dadas esas condiciones estructurales de pobreza que no ha traído la guerra, que la guerra ha profundizado. Son condiciones estructurales de pobreza históricas que obedecen a las formas de relacionamiento tan desiguales entre los gobiernos en Colombia con las comunidades afrodescendientes, ¿no?
Entonces, mucha gente migra hacia Ecuador buscando esos dólares, buscando otro tipo de movilidades, pero el tema aquí es que esa migración los inserta en contextos de alta marginación en los contextos urbanos de Ecuador. Y estos contextos de alta marginación están también controlados por unas violencias urbanas, por un racismo y una xenofobia contra las poblaciones negras, y a partir de esto se alimenta aún más ese circuito de violencias y de movilidades desde la precarización de las vidas afrodescendientes. Y claro, esto va a tener una afectación al movimiento político. Yo siempre he señalado que a los movimientos sociales hay que leerlos desde sus fisuras. Los movimientos sociales no son homogéneos. Hay movimientos que por sus propias condiciones estructurales, históricas, geográficas, están mucho más articulados que otros, pero no podemos leer con el mismo lente la resistencia social. Hay otro tipo de resistencias que se construyen desde otros lugares, que generan otro tipo de pacto social comunitario, y donde resistir ante la guerra no necesariamente pasa por la formación de un sujeto, sino que la gente está resistiendo de otras maneras, como por ejemplo el desplazamiento individual o el desplazamiento a nivel familiar, son otras formas de resistencia frente a estas violencias. Y creo que sí afecta la articulación social comunitaria, porque de lo que se trata, y este es uno de los horizontes del movimiento afrodescendiente en Colombia, es de contribuir a fortalecer la formación de sujetos políticos con clara conciencia de lo que implican las violencias y las desigualdades históricas, y desde ahí un sujeto que interpele esas realidades desde otros mecanismos de acción comunitarias o colectivas, ¿no? Entonces, cuando se producen estas fugas desde otros lugares, sí va a afectar y va a generar una mayor desarticulación de la movilidad social. Por otra parte, considero que estos contextos de violencia presentan tal grado de complejidad que en la zona de frontera tú te vas a encontrar con comunidades o personas que no han hecho parte de ningún proceso organizativo, pero eso se obedece a las mismas condiciones de marginación en que están las comunidades. Estamos hablando, por ejemplo, que para llegar del Consejo Comunitario Bajo Mira y Fronteras al municipio de Tumaco, las comunidades necesitan tener un promedio de $12 para pagar un cupo en una lancha que los lleve hacia el casco urbano. $12 en unas comunidades, en una zona de frontera donde la gente sobrevive con menos de $1 al día. Entonces, ese es el grado de complejidad que tenemos. Y claro, el débil poder adquisitivo también genera una débil posibilidad de movilidad y también de integrarse a otros espacios de discusión donde las comunidades puedan ser parte de representaciones más amplias para generar esa conciencia política de movilidad. Y eso también no lo señalé en la presentación, son comunidades que en su mayoría ni siquiera cuentan con servicio de energía eléctrica, cerca del 80% de los territorios no cuentan con telecomunicaciones, es decir, no hay ninguna posibilidad de comunicación con el exterior, y eso también va a dificultar mucho más la movilidad de información y la movilidad política que se teja alrededor de esto. Y sumado a las intimidaciones que los grupos armados, tenemos casos de varios asesinatos selectivos a líderes sociales de estas comunidades que se han venido ejecutando en los últimos años, y estos asesinatos son una forma de intimidar la lucha política, de generar miedo, de generar terror frente a las formas de organización que agencian las comunidades. Sin embargo, sigo insistiendo en analizar y detectar esas fisuras dentro de estas complejidades de la violencia y esas otras formas de resistencia más desde el plano de lo individual, desde lo familiar, que construyen esas comunidades como una forma de salvaguardar sus vidas, no solamente de los actores armados, sino también de las violencias y la pobreza estructural que ha afectado a los territorios afrodescendientes. Sí, muy bien. Sí, lamentablemente no siempre la resistencia puede ser como una ofensiva a todas esas lógicas, ¿no? La preservación de la propia vida, pues, aunque de manera menos épica, ¿no? De manera menos ostentosa, ¿no? Realmente también es ahí como lo primordial que hay que hacer en algunos espacios, ¿no? Bueno, yo realmente, pues nada más te diría, si quieres ahí ahondar un poco más en algún tema que pienses que quedó por ahí, falto, ¿no? De darle ahí como cierta profundidad, y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Y para ir concluyendo con esta charla.
Sí, sí, Víctor, muchas gracias. Pues creo que todas estas conexiones de las desigualdades en las fronteras también hay que analizarlas de manera diferenciada, a diferencia, por ejemplo, de las realidades que se viven entre la frontera México y Estados Unidos, donde hay un control militarizado sumamente fuerte y donde hay unas discusiones de otro orden político y económico. Esas discusiones no se van a ver en la frontera entre Colombia y Ecuador. Las discusiones bilaterales entre Ecuador y Colombia han estado vinculadas principalmente a la fumigación que los gobiernos colombianos con glifosato han venido haciendo a los cultivos de coca, ¿no? Y a partir de eso los conflictos diplomáticos que se han generado. Sin embargo, es tan precarizada la vida de las comunidades en estos lugares que ni siquiera el Estado colombiano cuenta con estadísticas claras de cuántas personas afrodescendientes de la zona fronteriza han migrado hacia Ecuador en busca de refugio huyendo del conflicto armado. La invisibilidad estadística es una forma de ejercicio de un poder necropolítico, porque cuando se niega los rostros, las trayectorias de la población migrante, se está negando todas esas violencias históricas y contemporáneas que están afectando a esas comunidades y también esas resistencias colectivas e individuales que agencian las comunidades y las personas para sobrevivir a estos contextos de violencia. Entonces mi invitación es leer, hacer los estudios fronterizos desde la representación que la frontera puede tener para los grupos sociales, para las relaciones entre los estados, pero también incluir una perspectiva que desde la racialización de los territorios nos permitan ver cuáles han sido las formas de relacionamiento histórico entre los grupos sociales que habitan estos lugares con el Estado. Porque ahí, si inyectamos la perspectiva racial en el análisis de fronteras, vamos a comprender, para el caso específico de esta zona, que esas desigualdades no son fortuitas y no son generadas por la guerra, son profundizadas por la guerra, pero hacen parte de procesos de larga duración que vienen desde la colonización, es decir, la forma de insertar la mano de obra esclavizadas, la forma de relacionamiento con los descendientes de la trata esclavista en Colombia repercute en los actuales contextos de violencias y de migraciones forzadas que son silenciadas e invisibilizadas por los dispositivos de control del Estado en Colombia, ¿no? Entonces, la confluencia, la imbricación de un racismo estructural con un conflicto armado, aquí quiero señalar, por ejemplo, las iniciativas que está haciendo la Comisión de la Verdad en Colombia para leer el conflicto armado en el Pacífico colombiano como parte también de un racismo estructural contra las comunidades afrodescendientes. Y esto es muy importante, la imbricación entre el racismo y la guerra, porque no es cualquier vida la que se está siendo afectada, es una vida que se ha producido también históricamente como un objeto de dominación y que ha sido posicionada en esos lugares de los márgenes y de la segregación social en nuestro país, ¿no? Entonces, a partir de esta implicación, entendemos que la lucha contra la guerra también es la lucha contra un sistema de dominación, contra un sistema político de control que ha afectado de manera desproporcionada la vida de estas comunidades afrodescendientes, y ahí la lectura desde la perspectiva racial es sumamente importante. Gran parte de estos estudios espaciales desde lo racial, por ejemplo, se están haciendo en las favelas de Río de Janeiro para entender esa reproducción de la pobreza como una manifestación del racismo, y yo creo que esos lentes teóricos son necesarios para incorporarlos en las lecturas de los contextos de guerra en Colombia. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, antes de terminar, un par de anuncios, ¿no? Como ya nos estamos acostumbrando a hacerlo. La próxima semana vamos a tener dos charlas también, que los invitamos a que estén atentos, ¿no? Una va a ser con la compañera Danilla Aguiar, y sobre Fanon y María Tegui, y la otra va a ser sobre, nos va a acompañar, perdón, Esteban Morales, sobre historia y marxismo, ¿no? Una revisión sobre Francisco Posada Díaz. Entonces, bueno, ahí estén atentos un poco a la programación que vamos a sacar, y también los invitamos nuevamente, ¿no? A que nos sigan por las redes sociales y por YouTube. Esta misma charla va a estar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Yo creo que mañana estará ya colgada para que también la puedan escuchar, y si nos ayudan a socializarla, pues qué mejor, ¿no? Bueno, Yesenia, yo te doy las gracias por haber aceptado esta participación, por haber ahí colaborado.
en nombre de todos los integrantes de Tiempos Equívocos y también a quienes nos han estado acompañando a lo largo de la transmisión. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por conectarse.